Entre mujeres. Señores, buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Entre Mujeres. Yo soy Adelaida Fernández y como cada tarde te recordamos que transmitimos por La Nueva 106.9, también por Facebook en vivo, igualmente como La Nueva. Y por supuesto, siempre te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Entre Mujeres R. Allí podrás disfrutar de nuestro programa, verlo cuando quieras, donde quieras y como quieras. Así es que ya sabes. Bueno, señores, aquí habían dos perdidas. Hola, perdida. Soy yo, el examor de tu vida. No, mía, nada tú tienes más. que decir, llegue. No, porque usted, ella no vino el viernes tampoco, ¿verdad que no, Gonzalo? Sí. Sí, el viernes. Ah, pues fue. Ella, yo sé que No, el viernes no. El No, viernes, ella el no jueves fue yo. Ah, bueno, yo sabía. Diga, perdida, ¿y usted? Yo bien. Ah, Llegué qué de la bueno. capital hace un rato. Ajá. De cuidar nietos. Ahí está. Ese es otro trabajo que ella tiene, pero no le pagan. No Nada me más que con pagan, amor. me pagan Eso con está amor, bien. mucho Claro. Eso está Buenas bien. tardes, Alex. Buenas tardes, Ay, Mari, Ale. Adelaida y a todos nuestros radioescuchas que como cada tarde están ahí en sintonía. En este miércoles caluroso, Ay, sumamente. señores, y haciendo acopio de la frase a que nos tiene acostumbrada Ale, nuestra dime, compañera ¿qué Arelis viste? Hernández. ¿Qué viste? Arelis Hernández, le traigo una frase para el día Ajá, de hoy. dale. ¿Cuál será? Dice, no permitas que los errores de ayer definan las oportunidades de mañana. Cada día es una nueva oportunidad para comenzar, corregir y avanzar hacia la vida que mereces. Ay, muy chichi. bueno. Escucharon, Una muy buena corregir y reflexión. avanzar, ¿eh? Asa- Escucharon, corregir y avanzar. No solamente avanzar, porque hay gente que quiere seguir sin corregir. Como una yegua desbocada. Exactamente, porque a veces uno cree que ha hecho algunas cosas bien, pero realmente no lo ha hecho bien. Si corriges y sigues avanzando, te va mejor. hacia lo que Miren mereces. estas twins, señores, hoy atiendan. Alex y yo con el mismo lente. Ella primero y yo después. Tenía un mes Hermosas. esperándolo. ¿Qué le parece? Ay, Ay, Dios ay, mío. ay. Bueno, ¿para qué vamos a entrar en materia el día de hoy? Inmediatamente, señores, con la doctora Katiuska Leonardo. Y vamos a hablar de esta condición, o la doctora me dirá si es una enfermedad, que es el vitiligo. Porque el vitiligo es una enfermedad que cambia vidas porque cuando el físico comienza a cambiar, por dentro también la gente comienza a cambiar y a sentirse diferente. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Pero con una Buenas tardes, melena. doctora. Ay, está muy Buenas linda. tardes Dios a todas mío, Padre este grupo de Santo. bellas mujeres. Ay, y a toda esta caramba. audiencia, ¿Eh? ¿verdad? Y radio escuchas Vamos a echar que para estamos acá ahí. exacto. Dime, ahí. Ahí yo creo que nos Ok. vemos mejor. Ahí, Yo estoy muy perfecto. feliz, muy honrada y agradecida de esta invitación de compartir entre mujeres de una patología que impacta mucho, impacta vidas, que en ocasiones nos deja hasta nosotros los especialistas de manera que en ocasiones no sabemos cómo vamos a manejarla, pero feliz de poder también dar una brecha de oportunidades y de soluciones a nuestros pacientes. ¿Qué es Ok. el vitiligo, Exacto. doctora? Bueno, el vitiligo es una enfermedad autoinmune, para que el que no sepa, podemos definirla como nuestro mismo organismo, unas células que se llaman linfocitos, los linfocitos CD8, hacen como un efecto de destrucción a el melanocito, que es la célula que produce la melanina. Entonces, El color de la piel. nuestra piel. Ujú. Al destruirse la melanina, entonces comienzan a aparecer esos parches blancos que pueden quedarse circunscritos solamente en una sola zona, pero pueden ser inclusive tan agresivos que pueden despigmentar al paciente en un 100% de su superficie corporal. Y eso Ok. tiene efectos secundarios en los órganos, ¿en cuáles ataca principalmente? Pese a que es una enfermedad autoinmune, como dijimos, que afecta a la piel solamente y que su nivel de mortalidad es mínimo, pero sí se relaciona a otras enfermedades autoinmunes. Ujú. Entre ellas puede ser, sobre todo, a enfermedades del tiroides, otras enfermedades endocrinológicas, el lupus. Es decir, que aunque ella misma no representa ningún tipo de problema en cuanto a la mortalidad, pero sí se puede asociar a otras enfermedades o comorbilidades que se Ok. ¿Es hereditario? ¿Cómo? Sí. Sí. Entre, hereditario? sí, entre tiene- los no me factores diga. desencadenantes del vitiligo tenemos factores autoinmunes del mismo organismo, tenemos factores
que son genéticos, y también tenemos factores que son los disruptores ambientales también, que pueden también llevarnos a la patología. Ok. Hay una, por ejemplo, una edad en donde comienza a aparecer el vitiligo normal. Hablemos de mujeres, hablemos de hombres. No tiene predisposición por sexo ni por edad, porque lo podemos ver en niños, o lo podemos ver en personas muy adultas, pero sí la margen, por ejemplo, de un paciente ya en etapa adulta es el rango de mayor incidencia. Es decir, 25, 45, 50 años. que puede comenzar a partir de esa edad a aparecer. Nosotros hemos tenido trastornos en niños, trastornos le digo porque en ocasiones el vitíligo, pese a que esté como yo le digo a mis pacientes, imagínense como un animalito que está dormido o algo que está dormido en ti, que es la parte genética, que puede considerarse un 25, un 30%, pero ¿qué pasa? Llega algo que despierta eso que está dormido. Y puede entonces, después de un divorcio de unos padres, entonces la parte emocional tiene mucho que ver. Mucho que ver, aunque no se puede decir que es una psicodermatosis propiamente, con enfermedad que tiene que ver solamente con la mente, pero sí ante estímulos como es autoinmune, tiene que ver el sistema inmunológico, es como el protagonista, puede desencadenar o despertar la enfermedad en un proceso de un trauma, de un accidente muy fuerte, de una separación de los padres, de un abandono de uno de los padres. Puede en etapas muy tempranas desarrollar el vitiligo. ¿Y un estrés permanente de personas también lo puede desencadenar? También dentro de los factores causales que dijimos está los cambios epigenéticos. Quiere decir que son esos factores externos que alteran nuestros genes. Ya yo tengo algo que tengo una predisposición por una primera, segunda o tercera generación, pero ¿qué pasa? Estoy muy estresada, vivo una vida, personas que tienen estrés crónico, ese estrés oxidativo crónico pues va a lacerar el sistema inmune y va a despertar algo que está mal. ¿Se cura? Bueno, ¿Hay tratamiento? Hay tratamientos, cada día más estamos, gracias a Dios, abriendo posibilidades de nuevas drogas, lo que se llaman drogas emergentes. La tenemos aquí en nuestro país. Hay algunas que sí, que ya lo tenemos aquí, que son los inhibidores de la JAK, que ya son terapias que antes no disponíamos de ellas. Tenemos solamente esas cremas que eran para estimular el granocito, los esteroides, pero ya no. Ya tenemos sustancias que van a ir directamente a ese linfocito, ese CD8, que es como el autorreactivo, que va a actuar a nivel de ese linfocito y va a permitir que esa alteración que hay a nivel de la pigmentación pueda o limitarse o inclusive corregirse. Uno de los retos más importantes de esta enfermedad es que un gran porcentaje de ellas queda de manera permanente, que no hay forma de que un tratamiento le haga efecto, y otra de ellas, inclusive hasta un 20, un 25%, puede ella misma, sin necesidad de tratamiento, revertirse. Imagínense que... Pero ¿cuál será la diferencia entre una que se pueda revertir y la que no? Lo que pasa es que solamente, como ya no hay enfermedades sino enfermos, depende quién la tenga, va a evolucionar de una manera u otra. Eso depende del factor psicológico. Del factor psicológico, de las medidas que uno pueda tomar para mejorar su estilo de vida. Por ejemplo, si una paciente que trabajó mucho en bancos o tuvo un estrés muy crónico, pero que decide con un despertar, ¿verdad? De todas las cosas como a nosotros nos pasan, decide, bueno, yo paro hasta aquí, déjame comenzar a comer mejor, déjame meditar, déjame llevar una vida más tranquila, déjame hacer ejercicio, y todo esto puede fortalecer el sistema inmune y dejar atrás enfermedades que pudieran tener un fondo ya inmunológico como es el vitiligo. En su experiencia, doctora, estas manchas, ¿usted ha visto que realmente se pueden revertir de la persona? Porque usualmente no la detectamos porque vemos esas manchas en la piel. Parece que son esas manchas blancas. Y tiene la particularidad que nosotros no sabemos por qué. Porque puede quedarse en un segmento, en un área como segmental de la cara, y ahí pasa todo el tiempo, o una manchita en la pierna, pero puede comenzar así mismo con una manchita en la cara y puede comenzar a extenderse, y inclusive nosotros hemos visto en meses, en años, que no ha pasado un año cuando ya el paciente tiene una despigmentación de más de un 80% de la superficie corporal. Es muy... Wow, pero eso es muchísimo. Entonces, en cuanto a la evolución, sí, Alexandra, como me decías, puede ser, por ejemplo, que el paciente comience con una lesión y se mantenga, por ejemplo, en el dorso de las manos por años y no tenga ningún tipo de modificación, pero puede ser, como yo les dije, y eso va a depender mucho del enfermo. Ok, ¿por qué casi siempre las manos y el borde de la boca? ¿Qué pasa ahí?
porque hay zonas de trauma, por ejemplo, como el dorso de las manos, las rodillas, la cara anterior de las piernas, que se ve que hace un fenómeno de Kopner. Kopner es cuando hay traumas repetidos en los codos, como uno apoya los codos, las rodillas, la anterior, la mucosa, la cara, pues son áreas, inclusive los genitales. Yo tengo pacientes que tienen años con vitiligo solamente en genital, en la vulva solamente, o en el pene. Y de ahí no mueve. Y se puede hacer algo para impedir que sigan moviéndose a otra parte del cuerpo. El tratamiento. El vitiligo está junto con otras enfermedades ya dermatológicas que teníamos muchas interrogantes sobre ella. La tenemos definida como una enfermedad que podemos modificarla mucho a la medida que modificamos el estilo de vida del paciente. Si ese paciente, por ejemplo, necesita una terapia psicológica, no tan solo por lo que el vitiligo le genere, sino porque está pasando un momento de estrés, por ejemplo, cambios como la menopausia o un divorcio que te impacta muchísimo, por ejemplo, una pérdida de un familiar muy querido, una madre, un padre, si se lleva la terapia psicológica, inclusive puede revertirse inmediatamente desde que el paciente vuelve a su equilibrio emocional. Claro. Pero debe existir entonces algo que detone eso por una situación específica que esté pasando la persona. Mire, lo que pasa es que nuestro sistema inmune responde a muchos agresores o a muchas sustancias, bueno, pueden ser sustancias, pero a todo lo que es el medio ambiente, que nosotros llamamos a eso el exposoma o la epigenética, todo lo que nos incide, el alcohol, por ejemplo, cuando las personas no tienen una buena alimentación, cuando no tienen un buen manejo de su día a día, que están sumamente estresadas, que ese estrés genera ese estrés oxidativo, pues ¿dónde impacta? En un órgano que lo tenemos todo, que es el sistema inmune, que son los ganglios. Entonces, como ese sistema inmune va a depender muchísimo de muchas cosas, de cómo tú naciste, de cómo tú pasaste tu infancia, no sé si ustedes han escuchado el microbioma o la microbiota, que son esas microbacterias que nos habitan, que van a estar con nosotros desde el nacimiento, inclusive antes del nacimiento, dependiendo de cómo haya pasado esa madre, ese embarazo. Señores, ¿cuántos niños intraútero ya vienen con una huella emocional de sus padres? Claro. Si tú sabes que tu padre tuvo algún trauma durante el embarazo, que usó bebidas alcohólicas, que estuvo sujeta a drogas, todo esto va a estar alterando ese sistema inmune de un niño que todavía inclusive no ha nacido. Hay una pregunta que no se nos puede quedar, y es, ¿cómo podemos saber si uno tiene, por ejemplo, una manchita aquí en el borde del labio, que es vitiligo o es una simple mancha blanca, que no va para ningún lado? ¿Cuál es la característica que puede tener esa mancha? Mire, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque máculas hipocrómicas pueden ser muchas. ¿Pero eso qué es? Máculas traducidas. En español, por ejemplo, manchas blancas pueden ser muchas las causas. En niños, por ejemplo, hay muchos que nosotros llamamos nevos despigmentosos o nevos acrómicos, que nacen con esos antojos que las madres dicen. Son antojos que son. Pero casi nunca son blancos, doctora. Los antojos no muchas veces son blancos. Mire, ella tiene eso fue un rinoceronte que se antojó la mamá de ella. Porque eso es un rinoceronte, eso no es nada, eso es un elefante. Ay, Dios mío. Entonces, es esto, podemos nacer o durante la primera infancia y ver una manchita blanca. Y nosotros lo que decimos a los padres, no te inquietes, porque es parte del desarrollo, por ejemplo, de la infancia, de que aparezcan estas lesiones hipocrómicas o manchas que tienen poco color, que a veces han disminuido del color o no tienen color. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Tenemos que hacer una biopsia. Tenemos que hacer una biopsia. ¿En qué consiste una biopsia? Para que no se preocupen, porque como cuando hablas de biopsia uno piensa como algo maligno, que es cáncer, pero en dermatología, como hay tantas enfermedades que pueden coincidir en cuanto a la presentación, es decir, que puedan comenzar con manchas hipocrómicas, tomamos un poco de esa muestra de la piel desde la superficie hasta la profundidad. El patólogo puede verlo ya en una es decir, lo puede ver ya a nivel de un microscopio, pero inclusive hasta ahí se hace a veces difícil hacer un diagnóstico de vitiligo. ¿Por qué? Porque el patólogo nos puede reportar
hay una epidermis, una dermis que tiene disminución de los melanocitos, es decir, de esa célula que produce el pigmento, pero no nos puede dar con un reporte básicamente claro, es un vitiligo. Ellos no pueden vincularle con vitiligo. Okay. Entonces, el vitiligo es una enfermedad que básicamente tiene un diagnóstico clínico, porque nosotros lo vemos la evolución. ¿Qué pasa? Si es un nevo o otra causa por mancha blanca, ¿verdad? Cada patología va a tener una evolución diferente. Si esa mancha la vemos que no tiene ninguna modificación, que se mantiene ahí estable, bueno, la valoramos. Si vemos que ha salido en otras partes del cuerpo, o que el paciente comienza a tener canas, por ejemplo, que es una despigmentación las del canas cuero también. cabelludo, o Pues ya por ejemplo, nosotros Sí, las exacto, canas. pero que ya en nuestro caso no es por vitiligo, sino es por Ay, doctora, pero déjenos pensar, que es por otra cosa. Doctora, casi estamos terminando. Ok, edad no, raza. raza, exactamente, no, afecta A los blancos, a las personas muy blancas les da vitiligo. sí, no Sí. se puede darle vitiligo a todos, es decir, no tenemos Y una el raza sol, específica. tanto la raza y el sol. Los asiáticos son los que más se preservan, parece por la genética y por todo Sí, eso, pero sí, no se preservan en que todo. en todo. Es que ellos también su alimentación. Sí, no, yo creo que la genética también, la genética les ayuda también. mucho. Y No se mezclan igual mucho, acuérdense que no es contagiosa, no es una enfermedad, por ejemplo, la Ujú. lepra, que la lepra sí se puede presentar como una mancha blanca, que sí es una etiología que es bacteriana y puede ser contagiosa, pero el vitiligo no es contagioso. Sí, en esto sí hay algo que debe quedar, que es una enfermedad que lacera mucho la autoestima. Sí, Eso por sí es eso verdad. eso Cambia sí, mucho claro, el estilo de claro. vida. Y yo les Sí. puedo contar en Sí. mi experiencia que va a depender mucho, inclusive, de qué tan estructurado emocionalmente está el Ujú. paciente. Pues yo tengo pacientes que tienen en la mano y pues yo creo que me van a ver o en la cara y creo que ese es el motivo de consulta. No, doctora, yo eso ya me acostumbré. Emma también me gustan. Mira, ahora hay una, hay una presentadora. Para que ustedes vean cuál es la dualidad de este Sí, mire, hay una presentadora de Univisión, Ilia Calderón, que Ujú. ella hace como 6 meses decidió decir que ella tenía vitiligo. Incluso antes ella se maquillaba mucho y ya ahora se le nota más en el cuello, en la cara, no sé si es por el maquillaje, pero ella dijo, bueno, ya yo no voy a vivir porque ella dice que estaba más estresada por el maquillaje, por cubrirse. Por cubrirse. Y dijo, no, ya yo no voy a hacer más nada de esto. Agradecemos mucho la pandemia. La pandemia creo que vino a destapar muchas cosas, porque como no se maquillaba, la gente pasó casi un año sin maquillaje. Sí. Yo tengo una amiga muy querida que tiene un vitiligo bastante importante y ella al tener tanto tiempo ya sin maquillaje, después de la pandemia, pues mire, dijo, ya yo me liberé. Y eso es como una liberación. El sol, doctora, el sol de vitiligo, tenemos que el sol y terminar. vitiligo, importantísimo saber que una piel que no tiene melanina es una piel que está como desnuda, que hay más posibilidades, por ejemplo, en los albinismos, que son esas desnudaciones completas, que se generen lesiones tanto premalignas como malignas por la exposición solar, inclusive que a veces es indirecta, pero que ya por la misma falta de melanina, que es como el protector natural que nosotros tenemos, pues puede generar lesiones malignas que deben estar muy atentos de chequearse con su dermatólogo periódicamente, todo el que lo tenga, y sobre todo si hay más del 60% de la superficie corporal afectada, para nosotros poder diagnosticarlo, tratarlo y prevenir una evolución que no. Y usar un filtro solar tal vez diferente a los que lo venden. más importante, más que protectores también solares, que es como la piedra angular, es la ropa con protección solar. Yo no sé si ustedes han visto. Sí, claro, sí, hay ropa con las protección solar. para que quede toda la audiencia informada, tienen una clave que hay que ver la certificación, que sea verdadera, que sea aprobada, que dice UPF 50. Es un entramado en la tela que nos permite, yo no sé si ustedes han visto, pueden irse a los coreanos o a los japoneses y ven cómo ellas se cubren completamente la cara con ese tipo de ropa, mangas, sombreros. Bueno, la marca Columbia es una de las que más utiliza y también no tan solo tenemos ropa, tenemos también indumentarias, por ejemplo, como sombreros, mangas, guantillas para las personas que manejan, que tienen vitiligo en las manos. Y otra cosa muy importante que también tenemos sombrillas de la marca Culibar, que me encanta muchísimo, porque podemos tener la ventaja de que nos baje 2 y 3 grados ahora en esta temporada de calor. Si tenemos nuestra sombrilla, pues mira, vamos a estar también bastante más. Bueno, pues la verdad, que ella no le dijera al público a nosotros, está muy interesante el tema. ¿Qué podemos, cuáles puntos pudiéramos tomar en cuenta de manera prioritarios? Porque sé que deben ser muchos para evitar nosotros poder ser
tener esa enfermedad, digamos, esa condición de Mira, vitiligo? creo que la clave para ¿Cómo podemos para prevenirlo? toda enfermedad, no solamente para el vitiligo, para toda enfermedad, Ujú. es saber esto. 20 o 30% de tus condiciones de enfermedad estarán determinadas por tu genética, pero tú tendrás el protagonismo de poder manejar ese 70% que es tu responsabilidad, con buenos hábitos, buena alimentación, un sueño que no sea disruptivo, ejercicios, vivir una vida en paz, vivir una vida para el Señor. Así como en habla la calma. doctora, señores, Entonces, suavecito y exactamente. todo. Entonces, todo eso te va a permitir vivir en paz y en tranquilidad, no solamente evitar un vitiligo, te va a evitar cualquier otra enfermedad de la que nos están solamente ahí avisando para atacarnos si nosotros les damos el permiso. No le des el ¿Dónde permiso. está la doctora ubicada? Pues nosotros estamos en la Clínica La Concepción, en La Vega. Tenemos una migrando, olímpica el día de hoy claro, aquí. estamos Qué migrando ya en chévere. unos meses a una clínica muy linda que es Alma Well Aging Clinic by Catherine Leonardo, donde trataremos al ser humano. ¿En la Vega o En en La la Vega? En la Vega, de manera ok. integral. Allí les espero a todos para acompañarlos, porque nuestra misión es esa, acompañar a todo paciente, porque ahora no se trata solamente de una enfermedad de piel, se trata de un ser humano o de Sí, un claro, paciente. claro que Sí, sí. eso es importante. Bueno, pues le agradecemos Muchísimas muchísimo a la gracias. doctora que está Muchas haya estado. gracias, encantada de estar con ustedes. Sí, Entre mujeres. y nos haya dado pues toda esta información tan clara y tan precisa Sí, de lo muy que es el importante, vitiligo, interesante que ese tema. afecta mucho la personalidad de las personas que la sufren. Señores, vámonos a la pausa y cuando lleguemos ya usted sabe lo que viene, la licenciada. Y ella sigue con el asunto de que qué es tuyo y qué es mío y cómo que vamos a ¿Qué es lo que repartir te el toca asunto. a ti? ¿Qué es lo que me toca a mí? A mí. Al divorciar. Exactamente, después de la pausa. Entre mujeres.